Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. En el frente de Ibrahim Çelikkol, la agenda se ve sacudida una vez más por desarrollos llenos de amor, familia y cuadernos viejos. La famosa actriz, que ha abierto una nueva página en su vida privada con su amante Natalie Yarkan, con quien lleva mucho tiempo, sorprendió a todos con la decisión que tomó en esta ocasión. Las noticias sobre su ex esposa Mire Mutlu, por otro lado, casi han confundido los vestíbulos de las revistas. Según las acusaciones, Ibrahim Çelikkol y Mire Mutlu decidieron dar un paso muy especial y emotivo por su hijo Ali. Sin embargo, cómo resonó esta decisión en el frente de Natalie Yarkan se convirtió en una de las preguntas más curiosas de la agenda. Ibrahim Çelikkol y Mire Mutlu, que eran una de las parejas más populares de la época y se separaron en 2022, recibieron aprecio por su postura civilizada después de la separación. Aunque el vínculo entre ellos había terminado oficialmente, habían continuado reuniéndose y manteniendo una relación parental saludable para su hijo común Ali. Sin embargo, la reciente decisión ha demostrado que los excónyuges aún pueden mudarse juntos no solo como padres, sino también como familia. El hecho de que Çelikkol y Mutlu llegaran a un acuerdo sobre un plan a largo plazo para la educación y el desarrollo de su hijo Ali juntos llevó a la revista World Se está reuniendo la familia, trajo sus preguntas con él. Supuestamente, los dos decidieron reunirse más a menudo para el desarrollo psicológico y emocional de Ali, e incluso crearon un terreno común sobre pasar tiempo en familia en ciertos eventos. Aunque esta decisión se tomó en beneficio del niño, se habla entre bastidores de que esta situación puede poner a la actual amante de Ibrahim Çelikkol, Natalie Yarkan, en una situación difícil. Se sabe que Ibrahim Çelikkol y Natalie Yarkan, que mantienen una relación tranquila pero estable desde hace algún tiempo, prefieren mantenerse alejados de la agenda de los tabloides. Sin embargo, aún no está claro cómo el aumento de los contactos con Mire Mutlu y esta decisión han tenido un impacto en el frente Natalie Yarkan. Debido a la naturaleza del amor, los contactos frecuentes con una expareja a veces pueden provocar celos, inseguridad y discusiones sobre límites. Aunque el objetivo de Ibrahim Çelikkol en esta decisión es cumplir con su responsabilidad como padre, los grupos de presión de la revista no se abstienen de interpretar este desarrollo como el comienzo de un periodo inestable para Natalie Yarkan. Debido a que el jugador, que tuvo una relación muy apasionada con Mire Mutlu en el pasado, la posibilidad de volver a acercarse a su ex esposa ha generado diversas especulaciones entre los seguidores de la pareja. Especialmente en las redes sociales, el hecho de que Mire Mutlu e Ibrahim Çelikkol hayan aparecido en el mismo cuadro con más frecuencia recientemente se considera como detalles que fortalecen la posibilidad de desacoplamiento. Aunque no hay una explicación clara de las partes sobre este tema, la revista Community describe estos desarrollos como una vieja tormenta de amor que está aumentando silenciosamente. Aunque la preferencia de Natalie Yarkan de permanecer en un segundo plano durante este proceso da la impresión de que está tratando de enfrentar la situación con madurez, también se dice que Yarkan expresó su malestar con estos desarrollos a su círculo íntimo detrás del escenario. La decisión tomada por Ibrahim Çelikkol y su ex esposa Mire Mutlu alterará no solo la agenda de los tabloides, sino también los equilibrios emocionales. Los dos decidieron compartir un espacio vital común para evitar daños tanto en el desarrollo emocional de su hijo Ali como en los lazos familiares. Sí, no escuchaste eso mal. Ibrahim Çelikkol y Mire Mutlu se están preparando para presentar el modelo de padres juntos pero separados a sus hijos viviendo en la misma casa durante ciertos periodos, aunque no a tiempo completo. La base de esta decisión radica en la necesidad de Ali de ver a sus padres juntos y su deseo de minimizar los efectos del divorcio en el niño. Supuestamente, la pareja tomó esta decisión como resultado de meses de asesoramiento psicológico y entrevistas con expertos. El objetivo es que Ali pueda pasar tiempo de calidad tanto con su madre como con su padre y no tener que extrañar a uno de sus padres. Sin embargo, por supuesto, esta decisión no se interpreta solo como un enfoque centrado en el niño. Los grupos de presión de las revistas dicen que este nuevo orden puede tener un efecto discordante en la relación actual de Çelikkol. Porque Ibrahim Çelikkol, que mantiene una relación seria y aislada con Natalie Yarkan, puede comenzar a vivir bajo el mismo techo con su ex esposa, sin importar cuán limitado sea el periodo, lo que puede traer consigo crisis de celos.
Si bien el dúo apreció esta decisión como un paso muy civilizado, responsable y orientado a los niños, los ojos y oídos del público ahora se han centrado en cómo Natalie Yarkan se adaptará a esta nueva imagen. Parece que en los próximos días quedará más claro cómo se verá afectada la relación por este proceso, qué papel superará la vida de Zelik-Kol y si será posible nuevamente un acercamiento emocional con la ex esposa. Como resultado, la decisión de Ibrahim Zelik-Kol y Mire Mutlu de compartir una casa común para su hijo es tan valiente, emotiva y controvertida que pasará a la historia de las revistas. Este proceso, en el que se establece un fino equilibrio entre corazones heridos, viejos decretos y nuevos comienzos, está bajo la lente no solo de una familia de 3, sino de toda Turquía. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.